Y bienvenido seas a Vamos por 120 a otra clase de Historia de México, en la cual vamos a continuar estudiando a los presidentes de nuestro país. Y vamos a empezar recordando un poco acerca de lo que fue el video anterior. Nosotros por ahí ya vimos la transición del gobierno de Carranza al gobierno de Obregón. Vimos que por medio del plan de Agua Prieta quitaron a Carranza del poder. ¿Quiénes hicieron el plan de Agua Prieta? Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Esto te lo tienes que saber de memoria, te lo repito. Entonces, una vez que lanzaron el plan de Agua Prieta, vemos que quitan a Carranza del escenario. Inclusive vimos que por ahí lo asesinan. Ahora, vamos a ver que en este contexto político en el que nos encontramos, ahora nuestro presidente va a ser Álvaro Obregón, y va a elegir como secretario de Gobernación a Plutarco Elías Calles y como secretario de Hacienda y Crédito Público a Adolfo de la Huerta. Entonces, vamos a ver que estas tres personalidades políticas van a ser las más fuertes dentro de nuestro país y los que van a tener de momento el control político, los que van a tener más influencia. Y entonces, ya está el panorama político, más o menos así está en nuestro país. Ahora, la segunda cosa es que, pues sí, está bonito ser presidente, tener el poder, pero también es una gran responsabilidad. Y sobre todo después de la revolución, porque la revolución dejó estragos económicos, políticos, culturales, la sociedad estaba fragmentada en diversas ideas, la economía estaba por los suelos, los inversores extranjeros ya no nos tenían confianza porque era un gobierno inestable, ya no podíamos pagar algunas deudas porque el presidente cambiaba cada rato. Era un relajo nuestro país, en pocas palabras. Y eso es un gran reto que tiene que enfrentar Álvaro Obregón y los demás presidentes. Pasar de esa época de la revolución, del caudillismo y todo eso, a empezar a institucionalizar el país. O sea, iniciar como que a poner unas reglas de cómo va a funcionar la política, la económica y todo este tipo de cuestiones que es lo que hace en un Estado, nuestro país, el Estado mexicano. Entonces, vamos a ver que aquí inicia lo que es la famosa reconstrucción de nuestro país, iniciando con lo que fue algunas demandas de la revolución. Por ejemplo, el reparto agrario. El reparto agrario fue una de las cosas que se luchó mucho con Emiliano Zapata. De seguro recordarás por ahí el plan de Ayala, Tierra y Libertad y todas esas cuestiones, pues al fin se les inicia a dar respuesta con el reparto agrario. Evidentemente, esto no fue un reparto agrario así enorme como el que vamos a ver más adelante con otros presidentes, pero marca un antecedente para que los demás presidentes también tengan en su mirada esto de por aquí y le empiecen a dar soluciones a todas esas demandas que surgieron en la revolución. Entonces, vamos a ver que el reparto agrario inicia con Álvaro Obregón. Otra de las cuestiones importantes es que también inicia lo que es la modernización de nuestro país en cuanto a la infraestructura. Y es que recordarás que durante la revolución se destruyeron muchas vías férreas, muchos ferrocarriles, también los tomaron algunos revolucionarios y nosotros necesitamos esas vías férreas. Si queremos reconstruirnos desde el comercio, desde lo económico, necesitamos las vías férreas para que transporten materiales, para que transporten personas también. Así que inicia ese proceso de remodelación, modernización de vías férreas, nuevos caminos, más tranvías, más transportes e inclusive fue durante este periodo cuando en las nuevas carreteras que se estaban haciendo ya no dejaban que anduvieras con tu carreta y tu caballo, te decían, no, por aquí ya no puede pasar eso, por acá ya estamos modernizando, acá solamente los autos de la época, ¿no? Que pues eran pocos, pero ya empezaban a surgir algunos de los autos. Y pues bueno, vamos a ver que nuestro país se está modernizando en infraestructura. Y ahora, ¿cómo le hacemos con la deuda? Porque México le debe a varios países, hay mucha deuda externa afuera. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, aquí es donde surge nuestro secretario de Hacienda, que es Adolfo de la Huerta, que lo mandaron a renegociar con los demás países con los que debía. Y mira, básicamente la cosa estuvo así. Haz de cuenta que Adolfo de la Huerta llegó y con los demás países, con los demás inversores que les debía,
les dijo más o menos lo siguiente: miren, México a todos ustedes sí les va a pagar, sí les quiere pagar. El problema es que necesitamos primero reconstruirnos, poner las bases de nuestro país y después de todo eso, ahora sí, vamos a iniciar a pagarles e inclusive con intereses. Bueno, al oír esto de por aquí, los demás inversores dijeron: bueno, de eso a que se pierda mi dinero, pues ya que, pues no, págamelo pues. Y vamos a ver que se hizo el famoso convenio de la Huerta Lamont en 1922, que consistió básicamente en eso, en renegociar la deuda externa de México, de decir, no lo vamos a pagar ahorita en unos 2 o 3 años, pero después lo vamos a iniciar a pagar. Vamos a ocupar esta recaudación del inicio para empezar a poner como que las bases de nuestro país financieras para que podamos seguir creciendo. Así que, pues bueno, en eso consistió los convenios de la Huerta Lamont. Ahora, otra cosa importante, muy muy importante en nuestro país, es la educación, es recuperar nuestra identidad, porque durante la revolución, te digo, se fragmentaron pues muchas ideologías. El pueblo mexicano no está unido. También necesitamos una identidad única, una identidad nacional, crear nuevos símbolos nacionales. Todo eso es importante para que nos sintamos identificados con México. ¿Y cómo se hizo esto de por aquí? Pues vamos a checarlo. Entonces, para poder cumplir con esta labor cultural y de alfabetización a la población de nuestro país, se tuvo que crear una secretaría que se dedicara justamente a eso, a la educación. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la Secretaría de Educación Pública, que fue dirigida por uno de los intelectuales más grandes de nuestro país, José Vasconcelos. Y si puedes investigar más sobre este señor, estaría perfecto. Aquí te voy a platicar un poco. Mira, este señor de por aquí, desde que era muy joven, se destacó, por ejemplo, por estar en contra un poco de las ideas del régimen de don Porfirio Díaz, en el ámbito de que durante el porfiriato se aplicaba la filosofía del positivismo. Acuérdate, eso también es pregunta de examen. Durante el porfiriato se aplicaba el positivismo y este señor y otros tantos que eran intelectuales jóvenes como que criticaban un poco ese modelo de por ahí. Después estuvo durante la revolución, después inclusive lo exiliaron del país, regresó con Obregón y pues ahorita que Obregón se hizo presidente, vamos a ver que justamente José Vasconcelos lo pusieron como dirigente de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y por qué él? ¿Por qué dirás por qué José Vasconcelos? Pues fácil, porque él tenía una gran vocación por enseñar. Él, durante mientras era dirigente de la Secretaría de Educación, se dedicaba a hacer misiones culturales, o sea, se encargaba de ir a lugares muy recónditos del país junto con otros maestros a tratar de llevar la educación a diferentes lugares, tratar de democratizar toda esa educación, enseñar los valores, nuestras raíces, de nuestra identidad y todo ese tipo de cuestiones. Así que, pues vamos a ver que esta fue una persona muy influyente en cuanto a la educación de nuestro país, además de que era muy entusiasta. Decían por ahí, inclusive, que los profesores que se unían con él se volvían una especie como de apóstoles de la educación, por el gran entusiasmo y carisma que tenía este señor de hacer que las demás personas también les naciera como que el gusto, la vocación de enseñar hacia los demás y con esto poco a poco ir aumentando las tasas de alfabetización en nuestro país. Así que pues está muy interesante su historia de este señor, si puedes búscalo y acuérdate, esto de por aquí está de color azul, esto de aquí, las cosas que están como que de este color son preguntas, posibles preguntas que te pueden poner. Entonces, quiero que te las aprendas estas bien de memoria. Si te dicen durante qué mandato presidencial se creó la Secretaría de Educación Pública, durante el gobierno de Álvaro Obregón se hizo la SEP. ¿Quién dirigió la Secretaría de Educación Pública al inicio? José Vasconcelos. También este señor de por aquí estuvo en la UNAM, fue el rector, y por ahí dicen que por ahí el famoso lema de por mi raza hablará mi espíritu
tuvo que ver mucho con este señor. Así que pues, si puedes, investiga sobre él. De momento quédate que la Secretaría de Educación Pública se hizo durante el gobierno de Álvaro Obregón. Y te dije que Álvaro Obregón necesitaba unir a toda la ciudadanía de nuestro país, dejar atrás todos esos conflictos, toda esa fragmentación que había en nuestro país y unirnos. Y eso se logra por medio de la cultura. Y una de las maneras en las cuales tú puedes expresar tu cultura, tus raíces, es por medio de los murales. Así que también surge el famoso movimiento muralista, que también estuvo apoyado por la SEP, en los cuales van a destacar por ahí 3 personajes que quiero que te sepas bien de memoria: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. El movimiento muralista iniciaron a hacer murales sobre nuestros antepasados indígenas, sobre la revolución, en varios edificios emblemáticos, también en Ciudad Universitaria posteriormente se hicieron algunos. Pues bueno, vamos a ver que el muralismo surge más o menos en estos años, en los 1920, 1930, y también inicia con Álvaro Obregón. Esto quiero que te lo aprendas de memoria, así como los 3 exponentes. Acuérdate: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Debes de tenerlos aquí. Y bueno, vamos a ver que más o menos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, se está iniciando a construir esto de aquí. Pero todavía hay fallas en cuanto a la política, porque acuérdate que Carranza se había dado cuenta que él podía llegar al poder, pero si no le gustaba a unas personas lo que estaba haciendo, lo podían derrocar, tal como pasó. Entonces quitaron a Carranza y vamos a ver que Álvaro Obregón se dio cuenta de lo mismo. Dice: oye, necesito como que blindarme para que no me quiten, al menos tan fácil no. Necesito que me apoye algún gobierno fuerte. Como que se le ocurrió por ahí un amiguito del norte que tenemos. Así que vamos a ver más o menos en qué consistió la reconstrucción política. Entonces, imagínate que Obregón está pensando ahí, diciendo: a ver, necesito un aliado fuerte, alguien que reconozca mi gobierno, de tal manera que si surge algún levantamiento, algún movimiento en contra de mi gobierno, no pueda quitarme, al menos no tan fácil. Pero ¿quién podría ser? Y entonces, como ya estarás intuyendo, se le ocurrió que su vecino del norte, Estados Unidos, podría ser el mejor aliado. Entonces dice: a ver, si hago que Estados Unidos reconozca mi gobierno y también que no apoye a los demás movimientos que pudieran surgir en mi contra, pues ya la armé. Tengo una especie como que de blindaje en el cual mi gobierno se va a mantener y se van a seguir haciendo las cosas a mi manera, a como yo quiero este proyecto de nación, y ya no me van a quitar, como le hicieron a Carranza. Entonces se le ocurrió iniciar a hacer esas negociaciones junto con Estados Unidos. Y pues imagínate más o menos que le dijo lo siguiente: Estados Unidos, necesito que reconozcas mi gobierno. Y bueno, nosotros ya sabemos cómo es Estados Unidos, ya lo conocemos, que no va a hacer algo si no obtiene por ahí algún beneficio. Entonces, imagínate que Estados Unidos está leyendo su propuesta de Álvaro Obregón y dice: interesante, pero ¿qué voy a obtener a cambio? Y aquí vamos a ver que Álvaro Obregón hizo una jugada un poco arriesgada, porque dice: mira, yo sé que por el artículo 27 de nuestra Constitución, tú tienes muchas cosas aquí en nuestro territorio, pero que le deberían pertenecer a México. El artículo 27 dice que todos los recursos son de la nación, de México. Entonces, toda tu industria petrolera manejada por estadounidenses debería ser de México, te la debería de quitar. Pero, si tú, Estados Unidos, reconoces mi gobierno, ¿sabes qué? Me voy a hacer de la vista gorda con eso de por ahí. No me va a interesar, te lo dejo. Tú sigue manejando tus industrias como tú quieras. Pero, pues reconoce mi gobierno
y no apoyes a los demás movimientos en contra. Evidentemente, al oír esto, Estados Unidos dice, perfecto, nos estamos entendiendo mejor, queda cerrado el trato. Tratados de Bucareli. Con estos de por aquí, Álvaro Obregón obtiene el reconocimiento de los Estados Unidos y es una maniobra política muy estratégica para poder blindar su gobierno ante posibles levantamientos que estén en su contra. Y vamos a ver que esto le salió muy bien, porque vamos a ver que muchos por ahí decían, oye, esos tratados de Bucareli son una traición a la patria. ¿Cómo se le ocurre a ese Obregón pues darle los recursos de nuestro país a estadounidenses? Como que ¿por qué? El artículo 27 dice que son de la nación, no deberían darse los estadounidenses, debería quedarse en México, son nuestros recursos. Ese Obregón es un traidor a la patria. Y sí, hubo mucho enojo generalizado en la población e inclusive simpatizantes de Obregón, pues simplemente se desconcentraron al ver esto de por aquí y dijeron, no, Obregón es un traidor a la patria, lo tenemos que quitar. Entre ellos estaba Adolfo de la Huerta, su secretario de Hacienda. Entonces, vamos a ver que este señor se sale del gobierno e inicia un movimiento en contra ahora de Obregón, el movimiento de la huertista. Y vamos a ver que en este movimiento de por aquí sí hubo armas, hubo muertos, pero Álvaro Obregón ya estaba 2 pasos adelante. Ya había firmado los tratados de Bucareli, tenía ese blindaje y vamos a ver que el movimiento de la huertista simplemente no prosperó. Así que se acaba el movimiento de Adolfo de la Huerta, lo mandan a exiliar a Estados Unidos y en el gobierno mexicano ahora quedan solamente 2 personalidades fuertes políticamente. Hablamos de Álvaro Obregón, el presidente, y el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles. Y con esto de por aquí, creo que resulta evidente quién podría ser ahora el sucesor de Obregón. Y no solamente eso, sino que tener como que esa ambición de poder y decir, oye, ¿y si despertamos de nuevo las reelecciones? Obviamente no consecutivas, pero si dejamos un periodo y que se reelija a alguien y así nos la podríamos llevar Obregón, Calles, y tener solamente el país en manos de 2 personas, en una especie de diarquía. Soy complicado y soy fuerte, pero eran ideas que por ahí ya andaban circulando. Así que vamos a ver que el próximo candidato a la presidencia va a ser Plutarco Elías Calles. Y vamos a ver qué es lo que ocurre durante su gobierno. Así que si te gustó este video recuerda darle like, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video.